Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy día es martes 7 de julio. Y hoy día el Evangelio de Mateo nos muestra dos partes muy importantes. La primera habla de la curación de un hombre mudo y frente a ella la crítica de aquellos quienes dicen que Jesús actúa con el poder de los demonios. Y la segunda parte nos enseña que Jesús tiene compasión de las multitudes y se pasa curando todo tipo de enfermedad y dolencia. Y al final hay una petición de una oración, de rogar y pedir a Dios obreros para el campo. Si vamos con la primera parte, donde nos dice que Jesús cura a un hombre mudo que está poseído por el demonio, tenemos que hacer referencia necesariamente a alguien que no tiene capacidad de comunicación. El mudo no puede comunicarse verbalmente. Hay una deficiencia en la comunicación. Hemos escuchado siempre un dicho muy común entre nosotros: yo soy ciego, sordo y mudo. Comúnmente lo hemos escuchado, hasta tal vez lo hemos repetido en diversas circunstancias. En el fondo es como decir: yo no vi nada, no hablé nada, no escuché nada. No. Me desentendí totalmente de esta situación, de un acontecimiento. Es como que me lavo las manos y yo no sé nada. El hecho es, no podemos y no sabemos cómo comunicarnos. Hay una situación bien dura hoy día. Cuando queremos comunicarnos de verdad, cuando tenemos esa deficiencia de hacerlo con verdad, con transparencia, es donde ahí se nos traba la lengua. Es donde ahí decimos: esta palabra no es mía. No, yo no lo dije así. Lo malentendieron. Está fuera de contexto, etc. Si no, veamos nada más la realidad que hoy día pasa cuando algún político promete en campaña y después es esclavo de sus propias palabras. ¿Sí? Es esclavo de sus propias palabras. Cae en una incoherencia total cuando ha prometido algo en campaña y cuando llega al puesto a ocuparlo, necesariamente ahí es ciego, sordo y mudo.
no habla, no dice. O desde nuestra circunstancia también personal y familiar, ¿no? Cuando hacemos y nos callamos y no tenemos la capacidad de comunicarnos. Nos volvemos mudos ante circunstancias que no podemos tolerar ni permitir, sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Sí, nos gana la timidez y la frialdad, y cómo esa timidez, ¿no?, y ese miedo nos esclavizan y no nos dejan comunicarnos y comunicar algo bueno. Lo único que ha hecho Jesús siempre al comunicarnos con su palabra es lo que dice en la segunda parte: curar. Tiene una palabra de acción y de poder. Tus pecados son perdonados. Tu fe te ha curado. Son palabras, es una comunicación verbal y también de gestos que Jesús utiliza para liberar y sanar. No para mentir, engañar, encubrir, sino ante todo es para liberar. Y eso vemos en la segunda parte, ¿no? La segunda parte es donde Jesús está abocado tremendamente a su trabajo. Y su trabajo no necesariamente todavía necesita decir palabras para comunicarlas, porque muchas veces los gestos hablan más que palabras. Y es ahí donde utiliza el gesto, donde Jesús está sanando y curando enfermedades y dolencias. Imaginemos a un Jesús en ese escenario, ¿no? En un escenario totalmente de un trajín, en el cual Jesús inclusive no tiene ni tiempo para comer. Imaginemos eso. Está siendo totalmente, diríamos, abarrotado por las multitudes y sus dolencias y enfermedades, la cual dice el Evangelio. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿cuántos han dado la vida para salvar otras vidas desde el puesto en que están sirviendo, ¿no? Y hablar desde la iglesia, porque Jesús es pastor. ¿Cuántos sacerdotes en el mundo han dado su vida y han fallecido a través por el COVID, por esta pandemia, entregándose y martirizándose por otros al atenderlos en una necesidad bastante urgente? Es como decir, han muerto en su ley. Si Dios ha muerto en su ley, entregando su vida por nosotros y aceptando la cruz, nosotros de la misma manera, si somos creyentes, discípulos, si yo como sacerdote no me entrego, no me doy, no muero en mi ley, ayudando, consolando, moviendo mis manos, embarrándome con el que está trabajando, ensuciándome las manos con aquel que me necesita, entonces no tendría razón de ser mi ministerio sacerdotal, no tendría razón de ser mi bautismo. Aquí Jesús está totalmente involucrado en satisfacer la demanda de la gente. Y la demanda de la gente es: cúrame, sáname, consuélame. Y esa es la fuerza que la iglesia no debe perder en ninguna circunstancia, por más adversa que sea. Al contrario, las circunstancias adversas nos ayudan y son momentos claves para crear nuevas formas de cómo llegar a esas almas que hoy día nos necesitan. Entonces hoy día Jesús nos muestra que se da completamente, porque dice, sentía lástima, porque miraba a esas ovejas como desamparadas.
¿no? Cuando uno está en el desamparo, pues estás a la intemperie, ¿no? No hay un horizonte, no hay un rumbo, no sabes dónde cobijarte ni recostarte. Pues ahí está Jesús, poniendo el hombro, dando sombra, abrazando, consolando, calmando el miedo. Ahí está Jesús. Ese es su ministerio sacerdotal y es el cumplimiento de su misión. Y todos tenemos que comprometernos en esto. Por eso al final Jesús le dice a sus discípulos y les dice, rueguen, sí, rueguen. ¿A quién? Al dueño del campo que envíe más obreros, porque se necesitan más. Una mano no puede hacer mucho, pero 10 manos pueden hacer más, 100 más y así. Entonces Jesús nos pone un ejemplo de cómo se ama y se quiere de verdad y de cómo no se puede entregar todos los días por alguien a quienes amamos, queremos y hoy día sobre todo estamos cuidando. Que este evangelio nos haga, sí, entrar en razón y ver qué nos falta para comunicarnos, que no se nos trabe la lengua cuando querramos decir la verdad frente a la mentira y cómo también con gestos podemos curar y sanar a otros como Jesús lo hace. Que el Señor me los bendiga. En este día no quiero terminar esta pequeña reflexión saludando a mi tía Julia Torres, que es docente y como profesora sé que muchos años en el magisterio se ha dado y se da por cada uno de sus hijos, de Yair, de Leslie y toda la familia Torres Zacarías. El Padre José reza por ustedes y llévense en este día mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.